Voy a desactivar el audio de mi computadora porque si no se me hace eco. Bueno, probemos ahora. ¿Se me escucha? Sí, profe. Ok. Bueno, avancemos con los componentes. Ya falta muy poquito. Les voy a compartir la pantalla de la clase de hoy. Bueno, como verán ahí dice otros componentes que vamos a usar con cierta frecuencia. Vamos a tratar de ver los dos que están previstos para hoy. ¿Están viendo perfectamente, no? Sí, profe. Sí, no, es que ahora como tengo el celular también a la par, es como que me ayuda para resolver esto también. Bueno, les decía que con cierta frecuencia nos vamos a encontrar con problemas que van a utilizar la idea de usar los dígitos de un número. En este componente asumimos que el número siempre será un número entero. Si no lo fuera, ustedes tendrían que separar la parte entera del número real y trabajar como se va a indicar ahora. Pero no podrían hacer lo mismo para la parte fraccionaria. Sin embargo, el trabajo sería parecido. O sea que con una pequeña adecuación deberían poder aplicar por lo menos la idea y preocuparse por la parte fraccionaria. Pero eso, como digo, no va a ser frecuente. Entonces, nos concentremos únicamente en la parte entera. Veamos cómo funciona la función mod para este fin. Y lo que van a ver ahora les va a hacer acordar seguramente a uno de los métodos que habíamos estudiado cuando veíamos sistemas de conversión, cuando un número estaba en una cierta base de partida, yo lo quería en la base de llegada. Había un proceso que se llamaba división reiterada. Yo dividía y el resto de lo que conseguía en esa división era un elemento que me iba a servir para convertir el número. Así que afortunadamente lo que vamos a ver ahora se parece a eso y reutilizamos la idea. Voy a poner una división cualquiera. Estoy asumiendo obviamente que el dividendo es un número decimal, el 3272. ¿Cuál es el efecto de dividir un número por su propia base, por la base del sistema en el que está escrito el número? Cuando yo lo divido, obtengo un cociente que ahora no me está preocupando, todavía no lo necesito para otro fin, y me concentro en el resto. Efectivamente, la división de 3272 entre 10, si quiero un resultado entero, el cociente es 327 y sobran 2. ¿Por qué digo que sobran 2? Porque 327 multiplicado por 10
me daría 3.270. ¿Y cuál es el resto para llegar a 3.272? 2. Justamente 2. Entonces, ese resto, como ustedes ya saben, lo puedo conseguir por aplicación de la función mod. La función mod tiene dos argumentos. A la izquierda el dividendo y a la derecha el divisor. El resultado en esta división es el dígito menos significativo del número. O sea que este proceso me va a ir resolviendo los restos de las divisiones desde la derecha hacia la izquierda, desde lo menos significativo a lo más significativo. Por las dudas, alguno no tenga muy claro qué significa esto de lo significativo. A propósito, les puse como ejemplo un número que tiene el dígito 2 en un par de posiciones. Este 2 del que estamos hablando se corresponde con 2 unidades. El 7 se corresponde con 7 decenas o 70 unidades. Y el otro 2 no tiene nada que ver con el primer 2 del que hablábamos. Este 2 corresponde a 2 centenas o 200 unidades. Como ustedes saben bien, nuestro sistema de numeración es posicional, entonces la posición que ocupa cada uno de los dígitos le da un peso diferente en la composición del número. El 2 que acabamos de obtener es el de menos peso, o como se dice también, el menos significativo. Si yo reitero este proceso, ahora sí me preocupa el cociente, porque como hace un ratito tuve éxito en hacer este proceso y conseguir el último dígito, el dígito menos significativo, ¿por qué no reiterar la división para conseguir el próximo? Vuelvo a dividir por 10. Esto me da un cierto cociente y el resto es 7. ¿Qué tengo entonces ahora resuelto? El siguiente dígito, el que va creciendo en significancia. Le vamos a llamar a esto el siguiente dígito significativo del número. Esto lo reitero y entonces ahora consigo el 2, que es el otro 2. No confundir. Este es un 2 que no pesa lo mismo que el de 2 unidades. Acuérdense que esto pesa como 2 centenas. Hago una división más y obtengo por fin el siguiente y último dígito significativo del número. O sea que si ustedes se concentran en la columna de la derecha, van a ver que fuimos logrando separar el 2, el 7, el 2 y el 3. De derecha a izquierda, cada uno de los dígitos que constituyen este número. ¿Por qué detuve este proceso? Porque el último cociente me da 0. Si yo volviera a dividir 0 entre 10, el cociente me daría 0. Y si volviera a dividir, sería la misma división con el mismo resultado. Obviamente. Entonces, este proceso de dividir
llegaría un momento en el que todas las divisiones dan el mismo resultado y por lo tanto, como acción repetitiva, sería una acción infinita. Como nadie quiere repetir infinitamente ninguna tarea, tendríamos que pensar que el cociente igual a 0 es una pista para detener el proceso. ¿Por qué lo detengo además? Porque si ustedes ven a la derecha, el objetivo de haber conseguido los dígitos ya está logrado. Como dije antes, tengo el 2, el 7, el 2 y el 3. Entonces, el cociente igual a 0 ya me está indicando que el proceso de repetición de estas divisiones debe terminarse. Veamos cómo hace esto algorítmicamente el componente. Antes de continuar, les quiero hacer una aclaración. En el apunte teórico, este componente está llamado componente separación dígitos enteros. Ese último plural no corresponde, porque este componente está trabajando sobre un solo entero. Este entero, como el de recién, ¿cuánto era el número anterior? Era el 3272. Sobre ese número va a ir separando cada uno de sus dígitos. Supongamos que este número es un dato de entrada que, como ven allí, a través de un componente de entrada simple, lo voy a identificar bajo el nombre IDD. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado de que este número efectivamente sea un entero y sobre él se va a trabajar para separar los dígitos. Pero como es un entero, podría ser negativo. Entonces, con esta asignación expresión, sobre el mismo identificador, sobre la misma variable, altero el resultado si es que fuera negativo. Y si fuera positivo, no hay ningún problema, directamente se copia el mismo valor que traía el entero positivo. Ustedes saben que la función valor absoluto, si yo le doy como argumento menos 5, devuelve 5. Pero si le doy como argumento 8, vuelve a devolver 8. Y ahora empiezo en un ciclo condicionado la repetición de la que estábamos hablando antes. ¿Cuál es la condición de trabajo? La condición de trabajo dice I de D distinto de 0. Entonces, vuelvo al ejemplo anterior porque quiero que vean que mi entero I de D es el 3272. Pero parecería que ese número, que fue mi interés al principio, ya no me interesa después de un cierto paso y se convierte en 327. ¿De dónde salió 327? Justamente del cociente entero que obtuve en el primer paso. En el siguiente paso ese cociente es 32. En el siguiente paso ese cociente es 3. Y en el último paso ese cociente es 0. Y acuérdense que habíamos dicho que esa era la pista para dejar de trabajar. Bueno, eso se está formulando acá con la condición de que el identificador IDD sea distinto de 0.
Bien. Luego, en el rango del ciclo, ustedes tienen, ¿se escucha bien todavía, no? Sí, profe. Bien. Ustedes tienen en el rango del ciclo un par de asignaciones. Vamos con la primera. La primera dice, vamos a asignar a una variable llamada DIG, como abreviatura de dígito, justamente lo que veíamos en la diapositiva anterior, el resultado del resto de la división entre el número y 10. Este proceso que veníamos haciendo para que la función mod me devuelva el resto. El resto es justamente el dígito, la primera vez, el menos significativo. Voy a almacenar entonces en dig el resto de haber dividido mi número entero en cuestión por la base, que es 10. Luego con ese dígito haré lo que el proceso indique, haré lo que el problema señale. Ahora no estoy concentrada en ningún ejemplo particular, sino en la operación del componente. Así que la funcionalidad que tenemos que poner allí en esa parte de los puntitos suspensivos queda pendiente hasta que veamos en qué tipo de problema aplicamos este componente. Pero seguramente uno piensa que algo hará con ese dígito, entonces lo dejamos expresado ahí hasta saber qué cosa concretamente haremos con ese dígito. Pero lo que no podemos olvidar de hacer, lo que tiene que estar sí o sí en el rango de este ciclo, ¿se acuerda cómo se llamaba este elemento que siempre era una parte fundamental de cualquier ciclo que yo configure? Se llamaba la modificación. La modificación de al menos una variable de las que participan en la condición. Entonces, acuérdense que acá tenía yo mi condición. Mi condición es mientras I de D sea distinto de 0. Es una proposición lógica en la que participa una variable llamada I de D y una constante que es el 0. Por lo tanto, hay una sola variable que yo debería preocuparme de modificar en el rango del ciclo. Y justamente acá es donde estoy cumpliendo con esa modificación. I de D tiene que cambiar su valor. ¿Cuál va a ser el nuevo valor que me interesa almacenar en I de D? El resultado de haber dividido el número I de D anterior por 10. O sea que a la izquierda tengo mi nuevo I de D y a la derecha tengo el anterior valor de I de D. Y esa división no es una división real, es una división entera. Por eso estoy utilizando la función div. Recuerden que la función div devuelve el cociente entero en un dividendo y un divisor. Mi dividendo, como les dije, es el anterior valor de I de D, el que en la memoria todavía está almacenado allí. Pero cuando lo divida por 10, el nuevo cociente entero reemplaza al viejo I de D porque también toma el valor I de D. O sea que en el mismo espacio de memoria se copia el resultado del cociente entero. Como esto es una modificación sobre la variable que controla el ciclo, viene acá y esto trabaja siempre y cuando el I de D actualizado sea distinto de 0. Entonces, determinamos el dígito y reiteramos la división. Esas son dos tareas que no pueden dejar de estar en el componente de separación de dígitos de este número entero. Porque si estoy necesitando los dígitos, como dije antes, los tendré que usar para un cierto proceso. Lo almaceno en una variable llamada dig.
Y si quiero reiterar este proceso porque necesito todos los dígitos de este número, entonces reitero la división, esto genera la modificación de la variable que controla el ciclo, lo hago como última tarea del rango para que luego la repetición ocurra previo control de que este cociente no se haya hecho cero. Aunque a ustedes les parezca excesivo, a mí me parece que siempre hay que revisar, sobre todo en los ciclos condicionados, como es en este caso, los 4 elementos. Primer elemento de un ciclo condicionado, la inicialización de la variable que controla el ciclo. Ustedes se tienen que preguntar, ¿cuál es la variable o variables que controlan el ciclo? En este caso hay una solita, se llama IDD. ¿Está inicializada? Quiere decir esto, antes del ciclo hay un valor asignado a IDD, y fíjense que ustedes tienen ahí un ejemplo en donde está asignado por entrada y luego por asignación. Primero entraron el dato IDD y como después lo sometieron al cálculo de su valor absoluto, también tienen una asignación sobre IDD. Por lo tanto, esta condición podrá ser evaluada porque IDD es un valor que ya está almacenado en la memoria. La inicialización es correcta. La condición es la que tienen resaltada allí, IDD distinto de 0. El rango es toda la parte interna del ciclo, en donde tienen las dos asignaciones de las que estuvimos hablando y los puntos suspensivos para cualquier otra tarea. Y por último, la modificación de la que ya hablamos con mucho cuidado. Entonces, esto es todo lo que constituye el componente, ¿sí? Si está claro y no hay preguntas, pasemos a un ejemplo. Pero primero, me estaba olvidando, hay que aclarar esto importante. Cuando yo estoy obteniendo dígitos por efecto de este componente, estoy haciendo un proceso destructivo sobre el dato almacenado en IDD. Este proceso destructivo es el de empezar con un valor de IDD y luego ir perdiendo ese valor. ¿Por qué? Por sucesivas actualizaciones. Imagínense el ejemplo que teníamos hace un rato. Teníamos el número 7200, no sé, 35, no me acuerdo ya, no importa. Pero cuando yo empiezo con ese número y separo el 5 de 7235, mi nuevo IDD ya no es 7235, es 723. Es como que queda desglosado el 5 y reitero el trabajo con un nuevo IDD. Por lo tanto, ¿voy destruyendo el IDD original con el que empecé a trabajar? Sí. Este proceso se dice que es destructivo sobre el valor almacenado en esta variable. ¿Cómo será que es destructivo que termina valiendo 0? Y felizmente termina valiendo 0 porque esa es la condición para que la repetición concluya. Cuando IDD sea igual a 0, esta condición se hace falsa y por lo tanto el rango del ciclo deja de ejecutarse. Entonces, llegué a destruir el número al punto tal de convertirlo en un 0. Eso es lo que dice aquí. Finaliza cuando IDD ya no tiene dígitos, esto es cuando el valor en IDD es 0 debido a las sucesivas divisiones por 10. Algunos de ustedes podrán decir, bueno, caramba, si IDD es 0, 0 es un dígito. Pero cuidado, no es un dígito constitutivo del número. Cuando nosotros estábamos trabajando sobre el 3274, en ningún momento había un dígito 0. Entonces yo no puedo confundir el dígito 0 con respecto al 0 que finalmente termina quedando almacenado en IDD por el proceso destructivo. Dicho de otra manera, pensemos un ratito si el número de mi interés tuviera un 0. Supongamos que estoy queriendo separar los dígitos del número 408. Este proceso toma el 408 y separa el 8. Mi siguiente tarea es trabajar con el 40. El 408, por efecto de la división entera, se convierte en 40. Como 40 es distinto de 0,
se separa el último dígito, que es el 0. Ahí no hay ningún inconveniente que el dígito sea 0. Listo, separo el 0 y vuelvo a trabajar con un nuevo cociente. ¿Cuál va a ser mi nuevo cociente? Cuando 40 lo divida por 10 se va a convertir en un 4. Como 4 es distinto de 0, trabajo sobre el 4 y separo el 4. O sea que perfectamente en el 408 he podido separar el 8 primero, el 0 segundo y el 4 tercero. Y ocurre lo mismo que venía ocurriendo antes. Termino este proceso porque finalmente el cociente se hace 0, el IDD se hace 0 y el proceso concluye. Entonces, no le tengan temor a números enteros que contengan un 0. Ese 0 nunca va a ser la cifra más significativa, porque uno no escribe el número 13 como 013. Uno escribe 13. Entonces, separaré el 3, separaré el 1, y esto terminará igual que en todas las otras ocasiones, cuando mi identificador se haya convertido en 0. No confundir ese 0 con cualquier, repito, 0 que pudiera ser un dígito más de mi número en cuestión. ¿Está claro todo esto hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les decía, veamos el ejemplo. Si ustedes miran en el apunte, el ejemplo 18 dice que si yo tengo un número entero, quiero determinar la cantidad de dígitos pares y la cantidad de dígitos impares que posee. Observen apenas las pocas adecuaciones que tengo que hacer sobre el componente de recién para poder trabajar con este problema. Voy a volver a la diapo anterior. Fíjense que había una entrada del número entero en cuestión, que se llamaba IDD. En este ejemplo, ¿cómo se llama el número entero sobre el que voy a trabajar? NR. NRO, el número. Entonces, ¿ven? Acá tengo la entrada. Bien. Luego, vuelvo a la pantalla anterior, entraba en un ciclo en donde la condición era, mientras ese número sea distinto de 0. ¿Qué me encuentro acá? Un ciclo condicionado en donde la condición es que ese número sea distinto de 0. Bien. Vuelvo a la pantalla anterior. En el rango del ciclo yo obtenía el dígito por efecto de la función mod. Y lo primero que hago como tarea en este rango del ciclo es obtener un dígito que se podría llamar de otra manera, ¿no? Por favor, los identificadores son los que ustedes elijan, pero acá se está eligiendo nuevamente, voy a guardar en la variable dig el resultado de hacer mod entre mi número, que ahora se llama NRO, número dividido 10. Entonces ahí voy a conseguir el último dígito. Vuelvo por última vez a la pantalla anterior y después de los puntos suspensivos no puedo olvidarme de la modificación de la variable que controla el ciclo. Entonces aplico un div para actualizar mi valor de IDD. Fíjense que acá también estoy actualizando mi número por efecto de la función div. Las partes importantes que tenía en el componente las ven presentes en esta solución. Y ahora simplemente nos concentramos en hacer la gestión de este dato a los fines de resolver el problema. Quiero contar cuántos dígitos de los que tiene este número son pares y cuántos son impares. Entonces necesito un par de contadores. Esos dos contadores están... esperen un minutito, le vamos a poner otro color acá. Estos dos contadores están inicializados aquí, uno para el contador de los dígitos pares y otro como contador de los dígitos impares. Ustedes ya saben de clases anteriores cómo trabajan los contadores. Se inicializan en 0 y van modificándose de uno en uno, van aumentando de uno en uno según
nosotros querramos contar alguna cuestión de interés. ¿Cuál es nuestra cuestión de interés? ¿El dígito es par o es impar? Otra vez aparece aquí la función mod, pero para saber si un número es par, voy a dividir por 2. Si el resto es 0, señal que es par. Si esto no es resto 0, señal que es impar. Si no es resto 0, lo único que le queda tener es resto 1, porque estoy dividiendo por 2. Entonces, una buena división por 2 tiene dos posibles restos, o resto 0 o resto 1. Pero atenti, chicos, atentos. ¿A quién le estoy aplicando ahora la función mod? No al número, sino al dígito que acabo de obtener. La función mod entre dig y 2 es la que yo estoy evaluando si vale 0 o si no vale 0. Si vale 0, es el dig el que es par. Entonces, el contador de dígitos pares se incrementa en 1. Si en cambio transito por el falso, quiere decir que el dígito no era múltiplo de 2. Bueno, entonces esto quiere decir que es impar. Incremento en 1 el contador de los dígitos impares. Y esto lo hago para cada uno de los dígitos. Salgo de la alternativa cuando la alternativa ya está cerrada, porque por izquierda incrementé pares y por derecha incrementé impares. Al terminar ese componente de alternativa, recién ahí actualizo el número, modifico el número, dividiéndolo por 10 nuevamente y quedándome con ese cociente entero. Esto es lo que hemos charlado ya el miércoles pasado y hemos debatido en el foro, ¿no? Fíjense que esta es una tarea que es común, idéntica, sea que yo haya ido por el no, sea que haya ido por el sí, sea que yo en la alternativa me haya encontrado con un dígito par o con un dígito impar, yo debo actualizar el número aplicándole la función div. Entonces, nunca diseño de tal manera que esta tarea aparezca por el verdadero y aparezca por el falso de la alternativa. Cuando la tarea es idéntica, cierro la alternativa y postergo para después de la alternativa hacer la tarea que sería idéntica. Y la hago una única vez. Como dije antes, esto está con el tilde amarillo porque es parte del componente propio de separación de dígitos del entero. Volverá al ciclo, evaluará si ya terminó y si no terminó seguirá trabajando con siguientes dígitos. ¿Qué queda hacer cuando este ciclo termina? Bueno, ya está el proceso terminado, yo estoy en situación de mostrar cuánto me quedaron los dos contadores, el de pares y el de impares. Ustedes esto lo encuentran en diagramar como ejemplo 18. Y aquí tienen la prueba de escritorio sobre un ejemplo en el que, fíjense, mis dos contadores inicializan en 0. En esta primera fila de la prueba de escritorio, yo practiqué con un número, el 567, y con ese número, el primero de los dígitos que obtengo en la variable di es el número 7. Entonces 7 se analiza y se pregunta, ¿es mod entre 7 y 2 igual a 0? Como 7 es un impar, transito por el lado del falso e incremento la cantidad de dígitos impares, que se va de 0 a 1. Ahora trabajo con el 56. ¿Por qué? Porque el número, en este proceso destructivo del que hablábamos, queda actualizado como la división entera del número anterior, que era 567, por 10. ¿Cuánto resulta el cociente entero entre 567 y 10? Justamente 56. Es como que ahora trabajo con el pedazo de número que me queda una vez que desglosé el dígito y ya lo estudié, porque este problema necesita que yo estudie ese dígito para ver su paridad. Actualizo entonces a 56, el proceso continúa haciendo la separación del último dígito, que en este caso es el 6 se analiza como es par, incrementa el contador de los pares, reitero la actualización del número que se convierte en un 5,
cuando a 5 lo estudio, el dígito resulta 5, porque el mod entre 5 y 10 es como decir 5 dividido 10 no le contiene 0 al cociente. ¿Cuánto sobra? Sobra 5. Entonces, tengo en dig el número 5, lo estudio, veo que es impar, incremento el contador de impares, que se va a 2, y fíjense cómo está allí marcado en verde, acá, como está acá, marcado en verde, el resultado en 0 de haber hecho la última de las divisiones. 5 dividido 10, como les decía recién, 0 al cociente. Con ese 0 yo vuelvo a evaluar la condición del ciclo condicionado y como no es distinto de 0 el 0, se hace falsa la condición y el ciclo deja de trabajar. Cuando el ciclo deja de trabajar, sencillamente queda mostrar en la salida la cantidad de dígitos pares, que es 1, y la cantidad de dígitos impares, que en este ejemplo es 2. Bien, yo lo que quiero ahora es ver en diagramar este ejemplo. Esperen un segundito que la comparto de nuevo. ¿Dónde estoy? Bien, vamos a abrir entonces, como les decía, el ejemplo del capítulo 2, número 18. Y acá lo voy a ejecutar, pero para que no haya ningún problema con esta cuestión del 0 que charlábamos antes, con una prueba de escritorio que contenga el 0. Entonces, mi número va a ser, por ejemplo, no sé, el 3052, el 4052, perdón. Que tenga un 0, 4052. Cuando yo lo ingreso, fíjense lo que pasa. Obtengo el 2 como el dígito menos significativo. Lo analizo y es par. Luego me queda el 405, obtengo el dígito que es 5, es impar. Ya voy en los contadores 1 y 1. Cuando a 405 lo divido entre 10, esto me lleva a 40. Separo el dígito que es 0. Todos sabemos que el 0 es par. Entonces ahora ya voy con 2 pares y un impar. ¿Ven el contador? Voy con 2 dígitos pares, mientras que el contador de impares sigue estando en 1. Ahora con el 40 vuelvo a dividir por 10, se convierte en 4. Eso también es un dígito. Se lo estudia y se ve que es par. Entonces el contador de pares incrementó en 3. Y ese 4, cuando se vuelve a dividir, se convierte en 0 y hace detener todo el proceso del ciclo. Muestro resultados, tengo 3 dígitos que son pares y un solo dígito que es impar, como ocurre efectivamente con el número 4052. ¿Alguna duda? No, ninguna. Así como funciona con el 4052, por supuesto que tendría que funcionar con cualquier número que tenga la cantidad de ceros que ustedes quieran. No sé si yo le pongo ahora 300. Ahí están los 2 dígitos pares correspondientes a ambos ceros y un solo dígito impar correspondiente al 3. Y un último caso de prueba que se me ocurre es un número en donde todos los dígitos sean pares o todos los dígitos sean impares. Entonces, por ejemplo, el número 773. Bueno, sencillamente me va a quedar en 0 la cantidad de dígitos pares y me va a quedar en 3 la cantidad de dígitos impares. Bien. Profe, Sí. profe, ¿en qué parte lo volvemos positivo al número por si llegamos a poner un número? O sea, para sacar la parte entera, perdón, lo hacemos positivo al número, profe, en el algoritmo, porque si Ahí llego a poner está.
Qué buena pregunta, el- qué buena pregunta. Espera un segundito que vuelva a las diapos. Vamos a volver a las diapositivas. Bien, efectivamente, en este ejemplo nos hemos olvidado de la situación del número negativo. O tal vez el problema estaba pensado para que diga dado un número natural. ¿Sí? Sí, profe, Así sí. que lo que podemos hacer es corregirlo ya mismo para que tenga la parte en la que le calcula el valor absoluto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Arriba, Efectivamente antes, está olvidada acá la parte de obtener el valor absoluto. Pero creo que Victoria, no me acuerdo muy bien quién me preguntó, ¿qué pasa si yo ingreso 0? Bien, vamos a responder esto en dos partes. Si el problema, como creo yo, estaba pensado para dado un número natural, cosa que yo voy a corregir cuando les levante la clase de hoy, les voy a cambiar esto de donde dice entero, lo vamos a dejar en natural, ¿sí? Como una adaptación del ejemplo 18 de la teoría, es como un ejemplo 18 bis. Para que la formulación sea correcta con respecto a la solución que ustedes tienen en diagramar, vamos a hablar de un número natural. Entonces se acabó el problema del 0. Y la pregunta de Victoria, si es que la hizo Victoria la pregunta, la ignoramos porque nadie espera un 0 como número natural. Pero si el problema siguiera siendo dado un número entero y se colocara 0, piensen ustedes cómo funcionaría esto. ¿Los contadores estarían en 0? Sí. ¿Ingresaría el número y yo ingresaría 0? Sí. ¿Vendría el ciclo condicionado y la condición sería 0 distinto de 0, verdadero o falso? falso. Entonces, saldría Falso. así. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un ciclo puede iterar 0 veces, una vez o varias veces? Sí. Sí, profe. Bien, en esta situación, este ciclo está diseñado perfectamente, pero ejecuta 0 veces, porque no llega a ejecutar el rango ni siquiera una vez. La condición se hace falsa de entrada. Entonces, ignoramos todo el ciclo y pasamos a lo que sigue. ¿Qué sigue cuando termina el ciclo? Mostrar dos contadores. Se estaría mostrando que la cantidad de dígitos pares es 0 y la cantidad de dígitos impares es 0. Y sin embargo, el número 0 tiene una cantidad de dígitos par que es 1. Entonces, todo el procesamiento sobre el 0 debería ir distinguido y separado. Vamos a hacer una cosa, chicos. Yo vuelvo a insistir, creo que este ejercicio estaba pensado para que sea un número natural. Entonces, nada de esto estaría ocurriendo porque no habría ninguna posibilidad de procesar el 0. Ahora, si ponemos en vez de natural entero, ¿deberíamos hacer modificaciones a este algoritmo? Sí, profe. Sí, sí, Exacto. profe. Sí. Exacto. Tendríamos un solo caso raro, que es el procesamiento del 0, que lo deberíamos identificar tal vez, ni bien ingrese el número. Y si es distinto de 0, todo lo que estamos charlando. Y si es igual a 0, una salida inmediata de la
cantidad de dígitos pares de este número igual a 1, y se acabó la historia. Bueno, eso es una manera de resolverlo, pero insisto, como se quería en este ejemplo, sobre todo ilustrar cómo funciona el componente, no tiene mucho sentido concentrarse en los enteros, sino en los naturales. Yo se los corrijo, les aclaro acá en esta misma diapositiva que ustedes están viendo, que es una adaptación del ejemplo 18, que está en el apunte teórico, en donde por error seguramente se nos fue la palabra entero en vez de poner natural, pero además para que quede consistente con la solución que ustedes tienen en diagramar bajo el número 18. Bien, ¿alguna otra preguntita? No, profe. Bueno, avancemos un poquitito. Bien, después del ejemplo viene el sugerido. Como siempre les dejo algunas pistas, algunas consideraciones que está bueno tener en cuenta antes de largarse a la solución. Siempre voy a decirles que hacer una buena fase de análisis es el tiempo mejor invertido, porque tratar de hacer el algoritmo sin pensar demasiado en todo lo que significa entrada de datos, salida de datos, condiciones, caso de prueba, es ir directamente al fracaso. Entonces, yo los ayudo con esa parte y ustedes luego diseñan el algoritmo. ¿Qué dice el sugerido 18? Es un poquitín más complejo que el ejemplo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque para empezar, no está por procesar un solo número, está por procesar varios números. ¿Cuántos? No conocemos. No lo conocemos. Bien, ustedes tienen que ir acostumbrando ya el ojo a la redacción que dice, dada una cierta cantidad de números naturales, dada una cantidad de números naturales que nadie me precisa. Entonces, fíjense que en las viñetas, donde dice pistas, la primera cosa que tienen que tener presente es que los números que van a procesar son naturales. Ven que acá otra vez aparece la cuestión de los naturales y no nos estamos metiendo con los enteros. Entonces, los números a procesar son naturales y no dispongo el dato de cuántos son los números que voy a ingresar. Esto me tiene que alertar de un componente que voy a necesitar, que es el componente de entrada condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a que el número sea un natural. Recuerden que siempre dijimos, cuando no sé cuántos voy a entrar, es muy importante saber cómo son los datos que voy a entrar. Y la pista está ahí, los datos son naturales. Ustedes ya saben formular una condición para chequear que un número sea natural, y la bandera de fin de ingreso, que siempre es necesaria en una entrada condicionada, perfectamente podría ser el 0. Vamos a la segunda pista. La segunda pista tiene varias partes, pero miren cuáles son los casos que se les podrían presentar en los distintos casos de prueba. Les puse primero caso fácil. Por ejemplo, tengo el número 19. El número 19 es un número que, como dice el problema, cumple con poseer al menos un dígito que resulte ser divisor del número. ¿Quién es el número en este caso? Repito, el 19. Ese 19 tiene dígitos, el dígito 9 y el dígito 1. ¿El número 19 es divisible por alguno de ellos? Como dice el problema, ¿es divisible por al menos uno? Ustedes saben por el proceso de separación de dígitos que los dígitos se van encontrando de derecha a izquierda. Entonces, el primer dígito que ustedes van a poder estudiar del 19 va a ser el 9. Pero 19 no es divisible por 9.
entonces hasta ahí no lo deberían contar. Sin embargo, esta tarea no la tienen que terminar todavía, porque hay otro dígito más. El 19 tiene como siguiente dígito el 1. Y entonces ahí yo digo, ¿el 19 es divisible por 1? Bueno, todos los números del universo son divisibles por 1. Entonces, perfectamente lo tengo que contar, porque conseguí que uno de los dígitos de este número divida al propio número. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ese sería el caso fácil. ¿Por qué digo que es un caso fácil? Porque como uno de los dígitos es 1, seguro que entonces es candidato a ser contado. Ahora me pregunto, y al revés, ¿es la misma historia? Si yo en vez de un 19 tengo un 91. También separo el dígito 1 y como veo que todo número es divisible por 1, lo debería contar. Pero dice ahí, me quedo pensando, ¿no? ¿Cuándo detengo el proceso llamado prueba de divisibilidad? Lo acabo de bautizar este proceso como el proceso de prueba de divisibilidad. En el ejemplo anterior, en el caso fácil del 19, yo estudio todo el número, porque recién al último consigo un divisor. Pero la pregunta en este caso 91, cuando ya consigo el divisor, que afortunadamente lo conseguí muy rápido, por el primer dígito que separé, ya consigo la condición para que este número sea contado. ¿Tendré que seguir estudiando este número? ¿Tiene sentido estudiar el 9 del 91? No. ¿Qué les parece? 9 dividido. No, porque Si no usted, necesitamos ese. la condición para contarlo ya ocurrió, entonces lo que puede aparecer a continuación es o más razones para contarlo, o como en este caso, ni siquiera el 9 me ayuda, porque ya sé que el 91 es divisible por 1, y el 91 no es divisible por 9, entonces poco favor me hace seguir mirando el número. Yo ya sé que lo tengo que contar porque el 91 resultó divisible por 1. Entonces, ¿cuándo debo detener este proceso de inspección de la divisibilidad? Parece que lo debo detener ni bien encuentre un dígito que divida el número. Porque como dice el problema, volvamos a la lectura del problema, poseer al menos un dígito, aunque yo ya consiga uno, listo, satisfecha la condición, termina el proceso. Vamos a ver un casito más complejo. Hace un rato discutíamos los problemitas del cero. ¿Habrá un dígito, como dice ahí en negrita, que jamás pueda usarlo yo como divisor? Claro, ese ejemplo es el 0, porque la división por 0 es una operación prohibida, matemáticamente hablando. Entonces, ¿qué tal si yo hago 203, separo un dígito, el dígito es 3? ¿203 es divisible por 3? No, fracaso. Entonces tengo que seguir probando. Vamos a seguir probando y ahora me queda el número, ya no 203, sino el número 20. Con el número 20 separo el dígito y me queda un 0. Y ahora pruebo si el número es divisible por 0. Caramba, ¿quiero hacer una división por 0? Jamás. No. Entonces, no olvidar estos casos de prueba que me alertan sobre la necesidad de hacer un control antes de largarme a dividir. ¿Sí? Sí. Y por último, el caso complejo parecido al de recién, es qué tal si el 0 está nomás de entrada. Si el 230, que tiene un 0 al final, me lleva a una división por 0, digamos que yo ya tuve la picardía de controlar eso y evitar la división por 0. ¿Debe seguir analizándose? Claro, porque el 230, fíjense que ahí tiene un dígito, que es el número 2,
que divide a 230. Ujú. El 3 no lo divide, pero el 2 lo divide exactamente. 230 dividido 2 es 115. Entonces, este también es un candidato a contarse en mi caso de prueba, pero lo tengo que contar, fíjese, que como esquivando el problemita del 0. Entonces, el 0 no siempre es una razón para abandonar el número, es una razón para controlar con cuidado la división que tengo que hacer. Pero no, insisto, como para abandonar el número. Bien, este problema nos alerta también sobre una cuestión importantísima, y esto ya ni siquiera lo puse en las pistas, porque quería que lo escucharan así, de esta forma. Ustedes están en un proceso destructivo del número, pero resulta que ese número lo necesitan para probar la divisibilidad. Ustedes destruyen el 19, pero tienen que preguntar, ¿19 es divisible por 1? Ustedes destruyen el 91, pero tienen que preguntar, ¿91 es divisible por 1? Y así con todos. Entonces, ¿cómo hago para poder tener en memoria el número con el que originalmente empecé el trabajo de control de esta condición, si yo sé que el mismo proceso lo va a ir destruyendo? Lo guardo en alguna variable. Lo guardo en alguna variable. Correcto, esa es la idea. La idea es hacer una copia del número que me sirva de resguardo. Si mi número, inventemos, se llama X, entonces yo puedo poner copia X o repetido X o lo que ustedes quieran, que es el que van a necesitar para el trabajo de controlar la divisibilidad. Ujú. Luego procesan otro X con su respectiva copia, luego otro X con su respectiva copia, y así sucesivamente, porque deben siempre tener presente lo que dijimos cuando empezamos a estudiar el componente. Este componente destruye al dato que procesa. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta sobre el sugerido? No, profe. Vamos bien, vamos bien. Bien. Bueno, les decía que hoy vamos a tratar de ver dos componentes. Ahora vamos a ver uno que determina si un determinado número es primo. ¿Se acuerdan cuando un número es primo? Cuando es divisible por... ¿Cuánto era? Por uno y por sí mismo. Ajá. Por uno y por sí mismo. Sí. ¿Quién está hablando? Porque yo estoy perdiendo. A ver, esperen un minutito. ¿Quién estaba hablando? Yo y no sé quién era la otra persona. Y yo, Federico. Yo, Matías. Bueno, la definición que vos diste recién de que un número es primo cuando es divisible por sí mismo y por la unidad, es una definición que vamos a cambiar ahora en la universidad. Yo te la acepto porque es la definición que a veces tenemos desde la escuela primaria, ¿no? Sí. Pero ahora en la universidad la vamos a cambiar porque no es exactamente así. Y te explico por qué. Les explico a todos. En esa definición, ¿el número 1 es primo? No. No. ¿El número 1 es divisible por sí mismo? Sí. ¿Y es divisible por la unidad? Y la unidad es 1. O sea, Sí. Sí, porque sería el Entonces, mismo. en esa definición, el número 1 sería primo. Pero el 1 no es primo. Pero 1 no es Pero el primo. 1 no es primo. ¡Ay, qué conflicto!, ¿no? Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿La verdad es que el número 1 no es primo? No, 1 no es primo. Correcto.
asentémonos ahí, en esa base. El número 1 no es primo, nadie lo discuta. Aunque les aclaro, ¿no?, que yo misma tuve que llegar a la universidad para darme cuenta que el número 1 no es primo, porque yo venía con la definición de que si es divisible por sí mismo y por la unidad, entonces el número es primo. Con esa definición, el 1 lo era. Bueno, este conflicto se termina con una nueva definición, que es la que les quiero dar ahora. Números primos. Los primos son naturales. Un número natural es primo, nueva definición, si tiene exactamente 4 divisores enteros. 4 divisores enteros. ¿Por qué entonces el 1 no es primo? Porque los únicos divisores enteros que le consigo son el 1 y el menos 1. Sí. Y esos Sí. solamente 2. En cambio, si yo tomo, por ejemplo, el 43 tiene ¿cuáles divisores enteros? El 43, el 1, El menos el 43. menos 43 y el El menos menos 1. 1. ¿Ven? Esta definición Ah, esquiva completamente la problemática del 1. Sí. El único primo par que se conoce es el número 2, porque los divisores enteros del 2 son el 2, el menos 2, el 1 y el menos 1. Ah, acá Ezequiel está aportando la definición de Wikipedia. Te admito, Ezequiel, que Wikipedia me salva a mí muchísimas veces, pero la definición que dice Wikipedia dice un número mayor que 1 es primo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya al poner mayor que 1, directamente está esquivando el problemita del 1. Así que bueno, te tomo la definición, pero nosotros nos manejemos con esta. Es como decir que en la universidad yo me encontré con esta definición y de aquí en más se acabó toda imprecisión respecto del 1. 4, exactamente 4 divisores enteros. Bien, les presento el componente. Fíjense que el componente tiene una asignación sobre una variable que se llama PD. PD es como una abreviatura de posible divisor. La primalidad debe trabajar sobre el concepto de cuántos divisores le consigo al número. Entonces, si le consigo los que hacen que sea primo, es primo. Y si le consigo más divisores, es porque el número no es primo, porque no es solamente divisible por sí mismo, por la unidad y por los negativos. No, es simplemente divisible por sí mismo y por la unidad. Acuérdense que estamos concentrados sobre los números naturales, entonces no me va a preocupar para nada los divisores de signo negativo. Voy a probar con divisores desde el 2 en adelante, porque el divisor 1 es un divisor trivial. Hace un ratito, con el otro componente, habíamos dicho que todo número es divisible por 1. Entonces, ¿por qué probar algo que de antemano sé? Voy a probar como posible divisor del 2 en adelante. ¿Por qué digo del 2 en adelante? Por favor, saltense la condición del ciclo por un ratito. Fíjense que en el rango del ciclo aparece, miren, en el rango del ciclo aparece que mi nuevo posible divisor va a ser el que tenía antes más 1. Si originalmente tengo 2, luego mi posible divisor será el 3, y luego el 4, y luego el 5, y así sucesivamente en la búsqueda que estoy haciendo de posibles divisores. Si aparece uno que efectivamente divida mi número, entonces quiere decir que el número no es primo. Ese va a ser el enfoque que le vamos a dar a este componente. Esa va a ser la filosofía de su trabajo.
Entonces, en este ciclo condicionado, yo tengo que formular una condición que diga cuándo ese posible divisor efectivamente divida a mi número. Esa parte que estoy diciendo, chicos, está acá en esta condición. Voy a aplicar la función mod ¿a quién? Al número que yo estoy estudiando. El número que yo estoy estudiando se llama IDD. IDD, por favor, admitan por un momentito que no está ni ingresado ni asignado, porque este componente solamente está concentrado en la determinación de si IDD es un número primo. Cuando ustedes leen el apunte de teoría, empieza diciendo eso. No me estoy preocupando cómo ingresó IDD, pero es IDD el número que se está estudiando para ver si es o no es un primo. Entonces, sobre ese número IDD, yo le aplico mod para ver si es múltiplo de PD, de posible divisor, o dicho de otra manera, ¿es PD, es este posible divisor, un divisor del número IDD? Eso lo resuelvo con mod. Pero ¿por qué la condición está establecida como si ese mod es distinto de 0? Porque si es distinto de 0, si esto es verdadero, si el mod entre IDD y PD es distinto de 0, verdadero, quiere decir entonces que PD no divide a IDD. Si no lo divide, es una señal que el número viene comportándose como primo y seguirá siendo primo hasta que yo le consiga un divisor. Entonces, ¿qué hago inmediatamente en el rango de este ciclo? Pruebo con otro. Pruebo con el próximo posible divisor del número. Entonces, estuve estudiando de mi condición la segunda, porque acuérdense que acá tengo un i como un conectivo lógico entre los dos paréntesis, el paréntesis de la izquierda y el paréntesis de la derecha. Acabamos de analizar la condición, la proposición que permite trabajar en este ciclo ubicada a la derecha. Ahora vámonos a la condición de la izquierda. Este posible divisor con el que yo voy a probar arranca en 2, pero en algún momento debería detenerse. ¿Cuándo me voy a detener? Cuando este posible divisor sea mayor, o sea, voy a hacer falsa esta condición, sea mayor que la mitad de mi número. Mientras sea menor o igual que la mitad de mi número, tiene sentido buscarle divisores. Vamos a frenar acá un momentito para explicar esto. Imaginemos que yo estoy estudiando si el número 100 es o no es un número primo. Todo el mundo sabe, por eso puse un ejemplo fácil, que el 100 no es primo porque es divisible para empezar, con 2. 100 dividido 2 da 50, número entero. Entonces 100 es divisible por 2, por lo tanto 100 no es primo. Pero si yo le estoy buscando divisores al 100, fíjense que los divisores del 100 son el 2, no así el 3, 100 es divisible por 4, sí, 100 es divisible por 5, sí, y así puedo seguir hasta la mitad del número que sería 50. Porque si 100 es divisible por 50, que sí lo es, el resultado da 2. Claro, porque si yo pongo el 100 en estos dos factores, 2 por 50 o 50 por 2, fíjense que empiezo a encontrar como una simetría de divisores. Si cuando 100 lo dividí por 2 me daba 50, quiere decir que si a 100 lo divido por 50 me tiene que dar 2. ¿Voy muy rápido? ¿Se entiende el ejemplo? Podemos, ¿lo puede explicar de nuevo, profe? Perdón. Yo lo que quiero decir es que
imagínense el 100 descompuesto en factores. Sí, Como el 100 es divisible por 2, yo puedo escribir 2 por algo igual a 100. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí, profe, sí. Genial. ¿2 por quién? 2 por 50. Ujú. Sí, Entonces eso me está dando una información doble, que el 100 es divisible por 2 y que el 100 es divisible por 50. ujú. Sí, sí. Entonces me pregunto, ¿para qué voy a estudiar la divisibilidad del 50 si eso ya lo tengo claro desde que estudié la divisibilidad por 2? Entonces, lo más que avanzo en la búsqueda de divisores es la mitad del número, porque por Ah, simetría, si encontré que un número es divisible por uno de los factores, también es divisible por el otro. sí. Sí, ¿De ahora entendí, acuerdo? profe. Sí, 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 sí. Ahora sí, sí. Ahora veamos un ejemplito en donde el número no sea divisible por 2. Digamos, por ejemplo, el 33. Un número fácil, ¿por qué? ¿Porque es divisible por 2 el 33? No. No. ¿Pero es divisible por 3? Sí, porque 33 dividido 3 resulta 11. Entonces, ¿el 33 se puede escribir como 3 por 11? Sí. 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 Ya tengo como una información doble ahí. El 33 es divisible por 3 y el 33 es divisible por 11. ¿Y dónde detendría yo el mirar los posibles divisores del 33? La mitad de 33 es, bueno, 16, porque 33 dividido 2 me da 16,5, pero la división entera me da 16. Entonces lo que yo estoy diciendo es, yo le voy a encontrar divisores hasta la mitad, hasta el 16. Fíjense cuáles eran los divisores, el 3 y el 11. Ujú. Por encima de ese valor, los divisores que debería encontrar serían como el espejo de los que ya encontré. Entonces, la condición matemática de desborde del posible divisor que estoy probando es la mitad del número. Sí. Entonces, esta condición, como verán, es del tipo P y Q. P es la condición del primer paréntesis, es una expresión booleana que tiene un valor de verdad, y Q es el segundo paréntesis, que el mod sea distinto de 0. Si pasa P y si además pasa Q, yo entro al rango del ciclo a probar con otro divisor. Ahora digamos esto mismo, pero en castellano. ¿Qué quiere decir que pase P? Quiere decir que estoy probando con posibles divisores que todavía tiene sentido probar. ¿Por qué? Porque son menores o iguales a la mitad del número. ¿Qué quiere decir que ocurra Q? Quiere decir que ese posible divisor no es un divisor de mi número, porque el mod entre mi número y ese posible divisor me da distinto de 0. Entonces, vamos a una vez más leer de corrido toda la condición P y Q. Si el posible divisor todavía tiene sentido de ser probado y además no es un divisor de mi número, pues pruebo con el siguiente. ¿Lo ven? Si la condición me dice que el posible divisor todavía debe ser chequeado y además no es un divisor de mi número, es una señal para seguir trabajando en la búsqueda de los posibles divisores. Pero si yo en este proceso repetitivo de probar con el próximo posible divisor del número, trabajo, 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 y en algún momento salgo de este ciclo, obviamente esto tiene que ocurrir porque si no el ciclo sería infinito, quiere decir que yo salí o por la condición P
o por la condición Q. ¿Qué quiere decir salir por la condición P? Eso es lo mismo que decir salgo porque la condición P se hace falsa. Esto quiere decir que si PD menor o igual que div entre I de D y 2 es falso, es porque es todo lo contrario de lo que acabo de decir. ¿Qué es lo contrario de un menor o igual, chicos? En términos lógicos. Lo contrario de un menor o igual es un mayor. Entonces, estaría diciendo que mi posible divisor superó, es mayor que la mitad del número. Entonces, como esto es un control del desborde del valor de PD, quiere decir que PD se desbordó, PD se hizo más grande de lo que a mí me interesa como posible divisor. Señal para frenar, señal para terminar con este ciclo. Vamos al paréntesis de la proposición Q. El paréntesis de la proposición Q dice que el mod entre mi número y mi posible divisor sea distinto de 0. ¿Qué quiere decir salir por esta condición? Quiere decir que esta condición se haga falsa. ¿Cuándo se hace falso un distinto? ¿Qué es lo contrario de un distinto? Un igual. Entonces, ¿cuándo ocurre el igual? Cuando el mod entre mi número y el posible divisor se hace 0. ¿Y cuándo se hace 0? Cuando el posible divisor lo divide a mi número I de D. Entonces, ¿para qué seguir trabajando si acabo de encontrarle un divisor? En nuestro ejemplo del 33, yo empecé con posible divisor en 2, como 2 no lo divide a 33, itero en el ciclo, pero ya ahora con un nuevo posible divisor que va a ser el 3, y ahora pregunto, ¿es el mod entre 33 y 3 distinto de 0? Falso. El mod entre 33 y 3 es igual a 0. Entonces, como se hizo falsa la condición, me está señalando que le conseguí al 33 un divisor. Ese divisor, no importa quién es, pero le conseguí uno. Y si le conseguí un divisor, chao, el número 33 no es primo. ¿Correcto? Entonces, y con esto, por favor, presten mucha atención. Yo tengo un ciclo condicionado cuya condición es del tipo P y Q. Ustedes saben, por haber trabajado con lógica, que cuando yo tengo una condición del tipo P y Q, la negación de un P y Q es o no P o no Q. Se haga falsa la primera o se haga falsa la segunda parte de mi condición, se hace falso el trabajo del rango del ciclo. O sea, yo debo dejar de ejecutar este ciclo. ¿Se hizo falsa P o se hizo falsa Q? Cuando salgo del ciclo, ¿debería entonces preocuparme por qué salí? Por supuesto que sí, porque esta va a ser la razón en la que yo me base para decidir si el número es primo o no lo es. Esta es la que está chequeada aquí abajo. La negada de P. Hace un rato decíamos quién era P y hace un rato decíamos también quién era la negada de P. Si P es posible divisor menor o igual que el div, lo contrario de eso, la negada, es posible divisor mayor estricto que el div. Y fíjense, si el posible divisor creció tanto de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, en fin, todo lo que haga falta, si creció tanto que superó, se hizo mayor que la mitad del número, es porque los probé a todos. A todos los razonables de probarse. Al haber probado a todos, quiere decir que ninguno de ellos me dio la división de un divisor de mi número I de D.
Entonces, el número que estábamos estudiando, el IDD, es primo. Por verdadero sale el mensaje es primo. Y por falso quiere decir que no los probé a todos. Quiere decir que entonces en alguna parte del proceso, sin haber probado todos, debe haber aparecido un PD que sí haya dividido al número. Entonces al haber aparecido ese PD, señal de que el número no es primo. Fíjense que otra vez estoy concentrada en un solo paréntesis, en una sola parte de esta condición en la alternativa. Pero es la condición que estoy evaluando para decidir sobre la primalidad o la no primalidad del número IDD. Sin embargo, ustedes ven que acá también hay un I y otra condición. El caso del 1 es tan especial que yo lo trabajo acá en la alternativa. Si mi IDD es distinto de 1, que es el caso raro, voy a estar frente a un primo, por verdadero en esta alternativa, porque agoté todos los posibles divisores con los que estuve probando. Y nadie dividió a mi número, por lo tanto es primo. Pero si esta es falsa, quiere decir que IDD es igual a 1. Y entonces el número no es primo porque ya sabemos que el 1 no es primo. El caso del 1 lo estamos trabajando específicamente también en esta alternativa para esquivar la problemática específica del 1. ¿Y saben por qué? Porque miren, ustedes, volvamos de nuevo, ustedes empiezan con un posible divisor en 2. Y entonces en el ciclo están diciendo, 2 es menor o igual que el resultado de dividir mi número, supongamos que mi número es 1, entre 2, ¿cuánto da el resultado del div entre 1 y 2? 1 dividido 2, 0 al cociente y resto 1. ¿Es mi posible divisor que está en 2 menor o igual que 1? Falso. Ahí tenemos otra vez el ciclo condicionado que no va a iterar nunca. En este ejemplo, cuando yo procese IDD igual a 1, este ciclo no itera. Salgo del ciclo y entonces pregunto, ¿es el posible divisor más grande que la mitad de mi número? Claro, sí, justamente eso es lo que pasó, o sea que esto es verdadero. Y además, ¿el IDD es distinto de 1? No, el IDD es 1, estaba trabajando con el 1. Entonces esto es falso. Como verdadero y falso resulta falso, transito por el falso y contestaré que el 1 no es primo. Este componente, entonces, como dije, trabaja específicamente en la situación del número 1, agregando esta condición en la alternativa. ¿Alguna pregunta o vemos el ejemplo? No, vemos el ejemplo, profe. Bien. El ejemplo 19. Háganme acordar, después en la diapositiva lo puse, pero háganme acordar que los alerte de algo. En el ejemplo 19 dice el problema, dado una cierta cantidad de números naturales, calcular el promedio de aquellos que son primos. Bien. El problemita, como es una entrada condicionada, porque yo no manejo la cantidad de números que voy a procesar, empieza con la lectura de un primer X y luego, en una entrada condicionada, chequea que el número sea natural y, como verán en el rango del ciclo, lee el siguiente X, ingresa el siguiente X. Lo que estoy diciendo sobre entrada condicionada tiene que ver con, leo el primero, lo controlo respecto de que sea un número natural, esto quiere decir que sea mayor que 0 y que sea igual a su parte entera, y en el rango del ciclo no me olvido de leer los próximos. Acá, por supuesto, al final pondré la banderita de fin de lista. Como estoy trabajando
o números naturales, una clásica bandera de fin de lista es el 0. Lista la entrada condicionada. Tengo que conseguir un promedio. Un promedio se consigue sumando y luego dividiendo. Sumando los que sean primos y dividiendo por tantos primos como aparezcan. Entonces, necesito un acumulador, que aquí está llamado ACU, inicializado en 0, y un contador, que aquí está llamado CONT, también inicializado en 0. Acá tienen entonces la inicialización de dos componentes que estuvieron estudiando con Marcela, el componente contador y el componente acumulador. Luego aparece una bandera cuyo análisis vamos a postergar un ratitito hasta que veamos cuándo la cambiamos. La bandera está en 0 y luego veremos cómo la cambiamos y por qué razón la cambiamos. Y yo quiero que ahora presten atención al componente de determinación de primo. Empiezo, como hace un rato, poniendo en 2 mi posible divisor. Empieza un ciclo condicionado con dos condiciones: que el posible divisor sea menor o igual que la mitad de mi número. ¿Cómo se llama acá mi número? Mi número se llama X. Y además, que el posible divisor no divida a X, que no me sirva como divisor del X. ¿Por Profe, sea distinto de 0? Se le fue el audio un rato, creo. sí, se le fue el Sí, audio. porque momento, entró profe. una llamada que ya la rechacé. Ah, bien. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí, profe. Sí, Ok. Por favor, noten que el ciclo es idéntico al que tienen en el componente, salvo que ahora mi IDD es el dato que yo identifico como X. ¿Qué hago adentro del ciclo? Pruebo con otros divisores si esto es verdadero y esto es verdadero. Y así trabajo probando con distintos divisores, hasta que en algún momento todo indica que tengo que salir de este ciclo. Al salir del ciclo, estoy preguntando por la negada de la primera condición. O sea, me desbordé con los posibles divisores ya son más grandes que la mitad del número, y además estoy frente a un X que sea distinto del 1. Cuando pasaba esto, acuérdense que en el componente yo estaba en la situación de número primo. Estaba en la situación, miren, voy a volver un momentito, estaba en la situación, ven acá, de número primo, por el verdadero. Entonces, como en este ejemplo estoy en situación de número primo, en vez de mostrar un cartel que el número es primo, cosa que no me pide el problema, lo que tengo que hacer con los primos es sumarlos, tengo que acumularlos, porque el problema me pide el promedio de los primos. El promedio de los primos lo voy a conseguir acumulando mi X en el acumulador y contando que apareció un primo en mi contador. El promedio no va a ser calculable si no tengo la suma de los primos y la cantidad de primos. Entonces son dos tareas que debo hacer: acumular y contar. Y aquí aparece la modificación de la bandera. Entonces, repito, posterguemos todavía el análisis de trabajo con la bandera, pero ya tenemos advertido dónde empezó y con qué valor, dónde se cambia al valor contrario. Pido un siguiente X, controlo que sea natural, ejecuto el mismo proceso. Pido un siguiente X, controlo que es natural, ejecuto el mismo proceso. Y así estoy en este ciclo, tantos datos como yo quiera procesar, finalizo con la bandera de fin de ingreso.
Por supuesto que algunos de estos datos no han de ser primos. Entonces yo vengo por el falso, no acumulo, no cuento, no cambio la bandera. ¿Cuándo termina todo este proceso? Dijimos recién, cuando la bandera de fin de ingreso se coloca como entrada, el 0 hace falsa esta condición, termina el proceso. Y aquí aparece el control de la bandera. Entonces aquí sí, ya que no podemos postergar más el estudio de esta bandera. Dice, si la bandera está en 1, yo calculo un promedio llamado PRO y lo muestro. Si la bandera está en 0, aparece un cartelito que dice sin éxito. A propósito, este cartelito es medio impreciso, me dice solamente sin éxito. Pero ahora yo quiero que estudiemos bien sin éxito de qué. Los escucho. No se encontraron números primos. Perfecto. No se encontraron números primos. Ese mensaje, si lo queremos más preciso, es: no puedo mostrar ningún promedio porque no hubo nada para promediar. No hubo ningún primo para sumar ni para promediar. ¿Me explico? Entonces, me pedía este algoritmo que yo les muestre el promedio de los primos y no puedo mostrar ningún promedio porque no hubo ningún primo. ¿Podría ocurrir eso en un caso de prueba? Sí. Por supuesto. Ustedes trabajaron bandera con Marcela, pero yo quiero ser reiterativa con esto. La bandera es una variable que sirve para registrar un acontecimiento de interés. Ese acontecimiento de interés, en este caso, a su vez sirve para poder gestionar una salida por el fracaso, una salida sin éxito, como dice ahí. ¿Cuál sería el fracaso? No poder calcular lo que se me pide. ¿Por qué? Porque no hay nada para calcular. Entonces, la bandera no solamente me está ayudando a reconocer ese fracaso en el cálculo del promedio, sino algo muchísimo más importante, tener una respuesta robusta frente a una división por 0. Ustedes fíjense que si todo el tiempo estuvieron transitando por acá, por el falso, quiere decir que todos mis X son no primos. Y si ustedes hubieran calculado el promedio sin hacer este control, hubieran hecho un acumulado que es 0 sobre un contador que es 0. Esa división da error. ¿Cómo hago una respuesta, como les decía recién, robusta frente a ese error, evitando calcular la división? Entonces la bandera no solamente me está gestionando una salida por el fracaso, sino que me está cuidando de que esta división por 0 no ocurra. Este contador tiene en esta situación una bandera, tiene en esta situación un contador distinto de 0 y un acumulador distinto de 0. Se hace la división, que en este ejemplo es una división entera, ¿no? Porque se está usando div en vez de utilizar la división de la barra de división, con lo cual sería un promedio número real. En este caso, el promedio es un número entero, pero bueno, esto no hace al fondo del problema, así que no nos detengamos en esta cuestión. Lo que quiero decir es que el promedio es calculable y entonces se puede mostrar como promedio de los números primos. Lo chequeemos en esta prueba de escritorio que les agregué. Yo estuve ingresando números. Los números fueron el 6, el 7, el 2, el 8 y el 0, que está resaltado en verde, es el que está actuando de bandera de fin de ingreso. Empecemos con la prueba de escritorio fila por fila. Yo tengo el acumulador en 0 y el contador en 0. La bandera arranca en 0. Es una bandera de éxito en 0. En este momento no tengo éxito con lo que me está pidiendo el problema.
Claro, porque todavía no empecé ni a gestionar los datos. Entonces es bastante lógico que empiece en 0. Fíjense que el posible divisor se coloca en 2. Esa es la asignación marcadita con el tilde azul, que es la primera de las asignaciones del componente que estamos estudiando. Pero como estoy analizando el 6, y con el 6 rápidamente me doy cuenta que es divisible por 2, salgo del ciclo y digo, ¿es el 2 mayor que la mitad de mi número? No, No. falso. Correcto, falso. Entonces ya le estoy dando al 6 el tratamiento de no primo. Listo. Voy a la siguiente actividad. ¿Cuál es la siguiente actividad? Leer un nuevo dato. Mi nuevo dato, el usuario me coloca 7 y entonces voy a trabajar con x igual a 7. 7 también debe ser probado con el posible divisor 2, pero resulta que 7 no es divisible por 2. Entonces, como 2 es menor o igual que la mitad del 7, y como 2 no divide a 7, entro al ciclo y altero el posible divisor que se va a 3. No sé si están viendo esto en la prueba de escritorio. De 2 pasé a 3. Ahora vuelvo a evaluar la condición y digo, ¿es 3 menor o igual que la mitad de mi número? Sí, porque la mitad del número 7 es justamente 3. Entonces, como 3 es menor o igual que 3, la primera de las condiciones, este P, el primer paréntesis, es verdadero. Y ahora digo, 3 divide a 7, no, es distinto de 0 el modo. Perfecto, esto también es verdadero. Entro de nuevo al rango del ciclo y cambio el posible divisor que ahora saltó a 4. De 3 se vino a 4. Cuando vuelvo a chequear la condición del ciclo, el posible divisor 4 es menor o igual que 3, falso. Al ser falsa esta condición, ignoro el rango, termina mi ciclo y voy a la alternativa. En la alternativa pregunto, ¿con el posible divisor superé la mitad del número? Sí, lo superé. ¿Y estoy frente a un número distinto de 1? Sí, porque el 7 es distinto de 1. Ajá, entonces quiere decir que estoy frente a un primo. ¿Qué ocurre con ese primo? Lo acumulo en el acumulador y lo cuento. Tengo un acumulador ahora en 7 y un contador de primos en 1. Pero además pongo la bandera en 1. ¿Saben por qué? Porque esta es la que me va a avisar que después la división es factible y también es la que rompe el fracaso. Yo ahora digo, mi bandera estaba en 0 como señal de fracaso de primos. Ahora está en 1 porque se acabó el fracaso de primos. Acaba de aparecer un número primo. Bien, pido el siguiente número. El siguiente número es un 8, lo chequeo que sea natural, pero fíjense que con el posible divisor 2, yo ya me doy cuenta enseguida que no es un número primo, transito por el no, pido el siguiente número, que es el... perdón, me salté al 8. Teníamos que trabajar con el 2. El 2, inmediatamente me doy cuenta que es primo, ¿por qué? Vamos a trabajar con el 2. 2. La mitad del 2 es el 1. Y entonces yo estoy acá evaluando. 2 es menor o igual que 1. Falso. Salgo del ciclo sin haber iterado ni siquiera una vez. Pregunto por esta condición. 2 es más grande que la mitad del número. Sí. El 2 es distinto de 1. Sí. Ambas verdaderas. Vengo por el verdadero. Acumulo el 2 en mi acumulador y lo cuento como el segundo primo. Ya tengo acumulado 9, 7 más el 2 que acabo de procesar, y tengo contado también el 2, ahora tengo 2 primos. Ahora recién, por favor, ingreso el 8, hace un rato estaba como muy apurada, con el 8 veo que es natural, lo pruebo, sale por el falso porque no es un primo, ahora pido otro dato, se me terminaron los datos, coloco la bandera de fin de ingreso, termina este proceso, y como la bandera está en 1,
Fíjense que la bandera se repite en 1 cada vez que aparezca un primo. Esta asignación es inevitable hacerla tantas veces como sea necesario. Entonces, cada vez que aparece un primo, la bandera lo señala, la bandera lo señala, la bandera lo señala. ¿Cómo? Poniéndose en 1. Esta es la repetición que están viendo acá. Pero no importa esto, lo que importa es que después me ayuda a decidir. Si la bandera está en 1, entonces calculo el promedio y lo muestro. Yo lo que quiero ahora es que hagamos este mismo ejemplo. Perdón. Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan que les había dicho que me hagan acordar de que esto tenía un anuncio? El cuidado que teníamos que tener es que en diagramar este ejemplo figura no como 19, sino como 20. Error de diagramar, así que sepan disculpar, lo vamos a buscar como ejemplo no 19, sino 20. Vamos a diagramar. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, vamos a abrir entonces el ejemplo del capítulo 2, número 20, y se lo encuentran ahí. Ese es el problema que estábamos mirando. Yo lo quiero probar ahora con un caso de prueba diferente. Yo lo quiero ejecutar con una lista de números naturales en donde no haya ningún primo. Entonces, voy a empezar, por ejemplo, por el 55. Miren lo que pasa con el 55. Prueba con el divisor 2, con el 3, con el 4, y recién con el 5 encuentra que 55 es divisible por 5. Entonces, no lo acumula, no lo cuenta, no le está dando tratamiento de primo. ¿Ven? El 55 efectivamente no es un primo. Ahora entramos, no sé, el 60. El 60 inmediatamente encuentra que es divisible por 2 y sale del ciclo porque lo detecta como no primo. ¿De acuerdo? Fíjense que la bandera sigue en 0. Voy a volver a colocar otro número no primo, por ejemplo, el 8. El 8 inmediatamente descubre que es no primo por su divisibilidad con 2, la bandera sigue en 0. Voy a ingresar uno más, supongamos, no sé, el 16, que también inmediatamente lo encuentra como no primo, y como se me terminaron los datos, le voy a colocar la bandera de fin de ingreso. Coloco 0 y me dice sin éxito. ¿Qué promedio voy a mostrar si ninguno de los números ingresados fue primo? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Seguro. No Sí. tiene mucha complejidad. Ustedes empiezan a notar que los algoritmos se ponen cada vez más grandes, pero se ponen también más grandes por una cuestión de que estoy combinando muchos componentes. Fíjense, cuando empezamos a analizar este problema nos dimos con que tiene una entrada condicionada, un acumulador, un contador, una bandera, y además ahora tiene una determinación de primo. Entonces, esto lleva justamente a alternativas, ciclos, inicializaciones. Esto que ya ni siquiera lo puedo ver entero en la pantalla, tiene que ver con una combinación de varias piezas del rompecabezas, ¿no? Por eso la importancia, chicos, de que ustedes vayan entendiendo bien la funcionalidad de cada componente por separado, porque es una funcionalidad precisa y única, como dice la definición de componente. Cada componente tiene una funcionalidad precisa y única, pero lo que son puntitos suspensivos en algún componente, ahora ya no pueden ser puntitos suspensivos, ahora tiene que ser adecuado en su colaboración con otros componentes.
Entonces, en medio de una entrada condicionada se cuela un contador y un acumulador, se cuela una bandera, se cuela el análisis de un primo, y al último aparece el control sobre la bandera. ¿Ven? Es como que mis componentes se tienen que hacer como de plastilina para que yo pueda acomodar otro. Esa combinación de componentes es lo que empieza a complejizar los algoritmos. Pero si ustedes, cada uno por separadito, lo entienden y saben que tiene este elemento y aquel otro elemento, y no se olvidan de ninguno, entonces no hay forma de tener problemas ¿cómo se dice? Al combinar. Bueno, terminemos con la presentación del día de hoy, que ya no le queda mucho. Simplemente charlar del sugerido 19, que es lo que tienen como tarea. Dice, dado un número natural K, indicar si la suma de los K primeros primos es también un primo. Un par de pistas. Los números que yo tengo que procesar para analizar si son primos o no, no son un dato de ingreso. El único dato de ingreso ahí yo leo que es K. Entonces, el algoritmo se las tiene que arreglar para visitar a los naturales y mirar si son primos. Pero esa visita, ¿es ordenada o es caprichosa? Yo de pronto digo, bueno, voy a estudiar el 16, después voy a estudiar el 9, después voy a estudiar el 84. O tengo que ir haciendo una especie de barrido de los números naturales para estudiar su primalidad. Esas son preguntas que los estoy, digamos, orientando a que se hagan para ir elaborando los casos de prueba. Un valor de K, por favor piensen, con el cual la suma de los primeros primos sea un primo. Yo los espero hasta ver si alguien me puede dar un valor de K con el cual la suma de los primeros primos sea un primo. A ver, un valor de K. Puede ser K igual a 1. No, porque K no es primo. Pero dice si la suma de los K primeros primos. No. Nadie habla sobre la primalidad del K. Si K es igual a 1, entonces mi primer número primo sería 2. Y sería la suma de los K primeros, entonces solamente sumaría el 2 solo y el 2 es primo. Perfecto, Gilda. Tu caso de prueba, perfecto. Pero ahora te pido un esfuercito más. Un caso de prueba en donde efectivamente sumes, porque ahí es como que no sumaste a nadie, simplemente te quedaste con el 2 como resultado de la suma. Sí, ¿Te animás a sumar primos y ver si el resultado es primo? El 2. Si hacemos K igual a 2, mi primer primo sería el 2, y voy acumulando, y luego mi segundo primo sería el 3, y la suma de 2 más 3 es 5, y 5 sí es primo. Perfecto. Gracias, Hilda. Ya resolviste el primer caso de prueba. Un valor de K igual a 2, con el cual la suma de los primeros dos primos termina siendo también un primo. Por favor, después hagan un caso de prueba con un valor de K con el cual la suma de los primeros primos no dé un primo, ¿sí? Ese es más fácil de construir, así que eso se los dejo para ustedes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Esas son las pistas para el sugerido. Y ya que estamos jugando con los desafíos, les mando el desafío de este problemita. Hoy estudiamos separación de dígitos de un entero y estudiamos determinación primo.
Tratemos de componerlos, tratemos a su vez de jugar con estos dos en simultáneo. Dice, dados n números naturales, les puse esta condición de entrada para que sea más fácil y puedan trabajar con un ciclo incondicionado. Dados n números naturales, mostrar aquellos que además de ser primos, poseen todos sus dígitos primos. ¿Qué pasó ahí? Porque ¿Qué pasó ahí? hay gente que se está, perdón, hay gente que se está tirando del balcón, me parece. Bueno, aparte de que el número sea primo, yo lo quiero mostrar si tiene todos sus dígitos primos. No hay ninguna pista sobre esto. Se ponen a pensar y a participar, ¿sí? Esto se está convirtiendo como en una guerra de desafíos, porque Marcela y yo discutimos por ver quiénes debaten más sobre los desafíos. La verdad que el que ella puso el lunes está espectacular, me da ganas a mí también de meterme en ese debate. Pero no nos quedemos atrás, no me aflojen, miren que yo siempre le estoy diciendo a ella que tengo más debate yo que ella. Entonces, como ella dice lo mismo de mí, me tiene que ayudar a ganar esta pelea. Quiero muchos debates sobre este problema. Sobre todo porque lo único que les voy a adelantar es que hay una manera fácil y una manera difícil de resolverla. Hay una manera súper fácil de resolverla. Pero, como todo tiene un pero en la vida, cuando empiecen programación, les van a decir que es mucho más sensata la manera difícil que la fácil. Y voy a estar muy de acuerdo con ellos. Pero esa discusión la tengo que reservar para el debate. Yo primero espero y ruego que alguien levante la difícil y otro levante la fácil. Entonces ahí vamos a tener para ponerlos uno al ladito del otro y encontrarle ventajas y desventajas a cada desarrollo. Bueno, chicos. Sí, realmente algo pasó con los ruidos, estoy viendo el chat. Espero, como digo, que nadie se haya tirado por el balcón. Bueno, ¿alguna ultimita pregunta de último minuto? No, profe. ¿Sí? Tengo vida del otro lado, aparte de Federico, Gilda, Ezequiel, algunos que han estado, Agustín. No, yo no, profe. Todo bien. Aquí hay una muy buena pregunta. Alguien preguntaba si la bandera se podría haber reemplazado por el contador distinto de 0. Victoria pregunta si la bandera se podría haber reemplazado por contador distinto de 0. Y efectivamente la respuesta sería que sí. Sí, señorita. Y yo aplaudiría que lo trabajen de esa manera. Si el contador es igual a 0, entonces mandan el mensaje de que no hay primos, y si el contador es distinto de 0, calculan el promedio. La verdad, Victoria, excelente aporte. ¿Por qué usamos la bandera? Por practicar. Pero ustedes ya tienen que tener claro del lunes pasado que siempre que puedan evitar la variable bandera, la evitan, ¿sí? A veces las banderas ayudan a que todo se vea más simple, pero como sea, es una variable más que tienen que gestionar. Bueno. Bien. Bueno, chicos, ¿qué dejamos aquí? Sí, Bueno, profe. Me tengo que llevar a mi perra al veterinario que anda medio enferma, así que tengo turno porque le tienen que hacer unos análisis, me voy medio corriendo. Bueno, profe, gracias. Chao, nos Luego, vemos. nos vemos. Los veo en el foro. Adiós, adiós. Bye, bye. Chao.